150 años del barrio de Prosperidad, y ante la cámara Francisco Ramiro. Buenos días, Francisco. Buenos días. Le hemos robado porque la mayoría de las personas que habitan en Prosperidad ni siquiera saben lo que era la Colonia del Mao. Pues no, seguramente que los que no vivían fuera de aquí no la conocían. Seguro, seguro, vamos. Nos han contado a cámara apagada que ha sido un chaquetero, que nació en Vallecas, que se fue a Delicias y que le trajo a Prosperidad. Pues lo de siempre, el amor, el amor. Una mujer. Una mujer. ¿Y eso en qué año fue? Pues en el año 47. En el año 47, sí. Recién licenciado, sí, recién licenciado de la mili. Menos mal que ha dicho de la mili porque los internautas son jóvenes y no saben lo que es eso de la licencia, ¿eh? Viene en el año 47 aproximadamente, y que encuentra una chica. ¿Dónde la encuentra? ¿En López de Hoyos? En un baile, en el Victoria, en el baile, en el cine Victoria, que tenía baile en la parte de abajo. Ahí. ¿Y dónde estaba el Victoria? Ahí en las rondas, en las famosas rondas. Vamos, en lo que hoy es Francisco Silvela, ¿no? Pues claro, lo que es Diego de León, ahí. Entonces, ligas en Francisco Silvela, casi esquina Diego de León, y cuéntanos, porque nos has contado una historia que nosotros no la creemos mucho. Yo lo que sí sé por tu mujer es que te cargaste una gabardina nueva. Por supuesto, cruzando el canalillo, como estaba lleno de pinchos y el pasadizo era muy estrecho, pues allí me cargué la gabardina, claro, recién estrenada, nada más. ¿Pero tu novia se lo creyó? Pues se enteró a los 2 o 3 días, porque claro, la había dejado yo para irme a mi casita, o sea, se enteraría y le diría, muy bien, pues lo siento, ¿qué va a decir? Para que nos entienda el internauta, estamos hablando de unos años en los que la M30, por supuesto que no existía, la Avenida América estaba recién hecha y por debajo del puente de la autopista de Barajas, que se llamaba entonces, estaba el arroyo de la Broñigal, y un poco más arriba del arroyo de la Broñigal, por lo que probablemente sería hoy Clara del Rey aproximadamente, iba lo que llamaban el canalillo, que cogía el agua que sobraba del canal de Isabel II y lo usaban para regar huertas. Y las huertas, lo que nosotros vivíamos en Sánchez Valderas, de la colonia Ibarrondo, y la parte nuestra daba al campo, no tenía valla ni nada, porque un poquito más adelante, pues cuando empezamos a vivir ahí eran huertas, luego ya las quitaron, y el canalillo quedaba, pues eso, retirado, lo que hoy es día. Afortunadamente nosotros ya nos fuimos todos de allí de vivir, porque mi suegro tenía cinco hijas, que no era solo, y un hijo nada más. O sea que allí aparecimos 5. O sea que había competencia en la casa de tu suegro. A ver, así que... Entonces tú nos dices de Ibarrondo, al internauta le llamará la atención que había una colonia pegada a la de Ibarrondo, muy cerquita de Ibarrondo, que llamaban la colonia del Mao. ¿Cuál era el origen del nombre? ¿Lo sabes? Pues yo eso no lo he sabido nunca, pero me supongo que tendría algo que ver con las cervezas, digo yo. Sí, señor. El empresario que instaló la fábrica de cervezas Mao compró aquellos terrenos para los trabajadores de la fábrica Mao. Pues sería así, yo eso nunca he llegado a preguntar, porque yo la conocí en la colonia León, porque yo he ido varias veces a la taberna, que había una taberna nada más allí, a tomar mis chatitos, como era lógico. Paco, y permíteme que use el nombre en confianza, nos facilitas que vamos a publicar en el blog de noticias fotos de antes de los años 50 incluso, y en ellas vemos, por ejemplo, ovejas. ¿Dónde estaban esas ovejas? Pues estaban entre la colonia Mao y la colonia Ibarrondo, que había ahí un cercado y tenían ovejas. Que nosotros pasábamos por allí siempre para salir aquí a López de Hoyos, porque claro, al tranvía, porque el autobús tardó unos años en ponerse. Y entonces teníamos que ir mucho cuidado porque alguna vez de los perros nos salían a ladrar. Aunque no fuerais ovejas. No. Yo me acuerdo una anécdota muy curiosa de que iba con un chaval, echó a correr y con los perros detrás de él. Y yo diciéndole, no corras, que es peor. El chiste famoso, no corras, que es peor. ¿Pero dejó de correr? Yo qué sé, yo me quedé despacito mirando, porque eran unos perros mastines de esos grandes. Y yo diciéndole que, porque claro, los perros al ver correr salieron porque no hacían nada. Pero en fin. ¿Y a dónde, de Ibarrondo, a dónde fuisteis a vivir tu mujer y tú después? Yo a la calle Clara del Rey, de donde vivo actualmente. O sea, que vives encima de las huertas. Pues no, porque fíjate, de Clara del Rey hasta allí había todavía terreno, hombre. Estaba la calle Corazón de María y Paz de Claré, o sea que todo eso era campos. Entonces, porque la calle Canilla yo me acuerdo que terminaba en un corte ahí.
que había unos campos de fútbol. Eso sí, yo me acuerdo perfectamente. El campo de los alemanes. Los alemanes. Y yo jugaba en el campo, no, pero yo jugaba en el campo... Para que nos centren el internauta. El campo de los alemanes estaría donde hoy rompe Corazón de María. La colonia de Mao sería donde está IBM, más o menos, ¿eh? Y la Ibarrondo todavía se conserva, gran parte de ella, ¿no? Pues ¿sabe por qué se conserva? Según lo que decían, porque había tantos talleres en cada casa que intentaron quitarla, pero que tenían que indemnizar, en casi todas las casas había un taller, y dijeron, aquí nos va a salir carísimo. Y además que había ahí un señor que vivía allí en Ibarrondo, que su padre tenía un colegio allí, que se movió ante las juntas todas estas de, no sé cómo se llamaba ahora, no recuerdo cómo se llamaba, todo lo que estaban haciendo estos. El polígono de compensación de la M30, número 20 de la M30. Y este hombre estuvo luchando mucho y lo consiguió, que no quitasen Ibarrondo, ¿eh? No, de hecho, Ibarrondo, si se ve urbanísticamente, todo lo que es el replanteamiento de la calle Clara del Rey y Corazón de María y Padre Claret son todo replanteamiento nuevo, con calles rectas, con todo, y Ibarrondo es un planteamiento antiguo. A partir de aquí todo era campo, porque lo que es el Parque de las Avenidas, que ya no la Prosperidad, eran huertas. O sea, y aquí nosotros vivíamos en Sánchez Baldera número 1. Nosotros, la parte del patio, al campo, no teníamos nada. Eran huertas. Para que se nos centre quien nos vea, ibais a comprar la leche a la lechería en Clesa, ¿no? O algo así, ¿no? No, porque siempre ha habido allí en Ibarrondo, en Martín Machigo, siempre ha habido panadero, ha habido una tienda de ultramarino, el famoso José María, que los del barrio lo conocerán. Y vacas, Paco, y vacas. Hombre, estaba la famosa, ahí lo que era la M30 ahora, había una vaquería. No sé, los 38 o algo así, es que ya la memoria ya no es muy fuerte. O sea que la leche no ibais a comprarla envasada. Y además esquina a lo que Padre Claret hoy, en la continuación, digamos, de Martín Machillo, había una en la esquina de Los Pedollos, que todavía el edificio existe, o sea que esa no la han tirado todavía, ¿dónde está? Se conserva, estamos a ver si intentamos conectar con ellos para sacarla en una entrevista. Padre Claret, esquina Los Pedollos, el edificio de la izquierda según se sale, esa casa que es vieja, esa era una vaquería también. O sea que eso, y cuando hicieron el parque de San Juan Bautista, pues todos eran montañas de tierra. Y lo de medio barro. No diga que cada vez que salía yo detrás de casa, ir a trabajar, que yo trabajaba entonces en el Ministerio de Industria en Serrano, pues es que iba uno a trabajar con todos los pies llenos de barro. Era terrible eso, hasta que lo hicieron porque, claro, Ibarrondo, las calles principales eran de tierras hasta que las hicieron un poco decentes, porque además no había agua en las casas. Había una esquina en la fuente de Sánchez Valderas con Ibarrondo y la gente iba ahí por agua. Ya metieron el agua afortunadamente y bien. Yo para que el internauta se dé cuenta, no hay agua corriente en las casas, o sea, no es ducharse, hasta bañarse es un lujo, ¿no? Claro, entonces te bañabas. Yo, afortunadamente, ya cuando empecé ahí, ya al poco tiempo metieron el agua. ¿Aquí en qué año sería, más o menos? Yo, donde los sueros, levanté un piso, afortunadamente, y ya me puse mi bañera. Pero vamos. ¿Pero en qué año meterían el agua corriente? ¿Podrías cifrarlo? Pues yo creo que sería... Ya estarías casado. Cerca del 60, yo creo que sería. No, porque yo cuando me casé levanté el piso, y yo me casé en el año 52. No, en el año 52. Sí, en el año 52 me casé. O sea, que hasta el 60 o así no llegó el agua corriente. No, cuando yo ya en el 62 ya había agua, porque yo ya levanté el piso y ya puse la esa. Y luego ya afortunadamente me vine aquí porque... Oye, Paco, qué diferencia, ¿no? De cuando llegaste a esa prosperidad siguiendo a una mujer que es para no creerse eso. Y viviendo donde yo vivía, en la calle Las Delicias, que era un barrio, ahí no había... No, incomparable, vamos, prosperidad con Las Delicias, prosperidad gana siempre. Por lo menos has estado toda tu vida aquí en prosperidad. Y yo que trabajaba precisamente, cuando conocí a mi mujer, a mi novia y mi mujer, trabajaba en el Paseo de Las Delicias en el 8. O sea que fui de un sitio a otro, un cambio. Te fuiste un poco lejos a ligar, ¿eh? Hay que echarle valor, para hacerlo. Francisco, queríamos tener una constancia. Sabemos que colaboras mucho con el Centro de la Tercera Edad, que incluso formas parte de la Junta Directiva de una manera muy activa. Y lo único, darte la enhorabuena por haber venido a Prosperidad a vivir, porque yo creo que ha sido la base de tu felicidad, aunque no la aprecies. Aquí han nacido mis hijos y todo, o sea que bien. O sea que yo, pues tan contento, no le echo de menos al barrio.
cambio ha sido un cambio brutal, era un cambio que como decían, hay que echarle valor, ¿eh? De un sitio a pisar barro, porque ahora está que no lo conoce, pero hay que volvernos en el año 40 y tantos, a ver, ¿quién? Vamos, huyendo de los perros de las ovejas. Claro. Sí. Francisco, que no podemos alargarnos mucho porque el internauta no lo corta, darte las gracias porque es muy interesante lo que nos has contado. El haber podido colaborar con vuestra actuación, vamos, que yo he estado pendiente precisamente más que de los míos, porque en realidad estos son los míos ya, porque ya los míos ya, pues eso, olvidados, ya, afortunadamente, y estoy muy contento, así que muchas gracias a vosotros por hacer esto. Gracias a ti, Francisco.